Buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero en Dios en que estén bien. ¿Cuánta gente en este momento está culpando a Dios de todo? Y si Dios existe, ¿por qué los huracanes, los terremotos, las inundaciones, los tornados? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué las violaciones? ¿Por qué la gente adicta a sustancias? ¿Por qué la violencia del mundo? Si Dios existiera, estas cosas no pasaran. Y ni hablar de situaciones personales, la muerte de un familiar, la ruina económica, un despido laboral, enfermedades crónicas y agudas y tantas cosas que le echamos la culpa a Dios. Se nos olvida que nos dio libre albedrío y que ese libre albedrío nos hace a nosotros, responsables de nuestros actos y nuestras consecuencias. Y también hace responsables a muchos seres humanos de todo lo que estamos viviendo, excepto las catástrofes naturales, porque también la naturaleza tiene libre albedrío y cometemos el error de construir en lugares inadecuados o simplemente la naturaleza actúa de una manera libre y causa daño en poblaciones cercanas a volcanes, a placas tectónicas, a las costas, a los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante aquí es reconocer que Dios le dio libre albedrío a toda la naturaleza, incluidos nosotros, de manera que cada uno es responsable de sus actos. Y lamentablemente, aunque usted o yo no seamos responsables de algunos actos que nos han sucedido o que han sucedido a familiares, otras personas con sus decisiones sí son responsables. En la medida en que la persona, en que la humanidad viva distante de Dios, pues obviamente las consecuencias negativas van a ser más dañinas. Robo, delincuencia, narco, calentamiento global, saturación del suelo por cantidad de construcciones, etcétera, etcétera. Entonces, en tanto y medida en que el ser humano esté más cerca de Dios, va a aprender a vivir con mayor respeto a la naturaleza y al ser humano y a sí mismo. Entonces se va a evitar todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad, con el libertinaje, y así se va a prevenir de muchísimas aberraciones morales, sexuales, que están existiendo en este momento. Entonces, en lugar de echarle la culpa a Dios, debemos aprender a ser responsables y reconocer nuestra culpa en nuestra vida y la culpa de otras personas en todo lo que está sucediendo y lo que nosotros también afectamos a otras personas. El día que nosotros los seres humanos aprendamos a reconocer nuestra parte en lo que tiene que ver con nuestra vida actual, las cosas van a ser mejor. Veo tantos hombres que no solo culpan a Dios, sino que a la mamá, a los parientes, a la hermana, a las tías, hasta los hijos. De todo dicen, es que me echaron de la casa, o es que mi hermana me puso una ley que me aleja de mi hogar, o es que mi mamá me echó a la calle. Pero no estamos pensando qué llevó a estas personas a tomar esas decisiones, sino fue nuestra propia conducta que lamentablemente los afecta a ellos. En el fondo podemos reconocer que Jesús ama al pecador y odia al pecado. Lo mismo sucede con las familias cuando toman decisiones que parecen radicales contra un hijo, un padre, un hermano. Es que están aborreciendo la conducta de esa persona, todo el daño que les hace, pero en el fondo saben que aman a esa persona
y no quisieran verlo en esa situación. Por lo tanto, asumamos nuestra responsabilidad, busquemos soluciones, vayamos donde un profesional en la salud mental, busquemos grupos como Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Por supuesto, acercarse a la iglesia, ir a seminarios, ser parte de brazo fuerte de las iglesias, de grupos de las iglesias. Cada iglesia tiene grupos para jóvenes, para hombres, para mujeres, para matrimonios. O sea, es nuestra responsabilidad dejar de estar culpando a Dios, castigando a Dios y hasta maldiciendo a Dios y negándolo. Y comenzar a reconocer que cada uno es responsable de sí mismo y de lo que sucede en la sociedad. Y que si comenzamos a cambiar, si comenzamos a buscar opciones de salud, de sanación, de perdón, las cosas van a cambiar. Primero en nuestra vida, segundo en nuestra familia y luego en la sociedad. Porque de alguna manera lo que vamos aprendiendo y viviendo lo vamos a compartir con otros. Y al compartirlo con otros se vuelve como una reacción en cadena de cambio positivo en muchas personas. Así que empiece por usted. Empiece reconociendo las consecuencias de sus actos. Reconozca que solo no puede. Ponga todo en manos de Dios. Reconozca que Dios puede hacer las cosas y comienza a caminar con Él en su palabra, en su iglesia, en oración, súplica y algo muy importante, en servicio, dar, ayudar. Es una cadena donde Jesús vino a mostrarse cómo es ayudando a los más necesitados y nosotros debemos hacer lo mismo. Tengan un lindo día, bendiciones.